¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es un honor para mí volver a estar aquí en mi casa en Tabasco con un episodio más de Una charla sin rodeos con Marisa Perea, una servidora. Y en esta ocasión vamos a platicar de una historia de vida, una historia inspiradora. Y la finalidad de tener el día de hoy, además es una persona que yo, Marisa Perea, aprecio a su familia, lo aprecio a él. Creo que antes de entrevistarlo hice mi chamba, hice mi sondeo, mi ejercicio periodístico. Y es una persona que de alguna manera está relacionada en muchos ámbitos en el estado de Tabasco, es empresario, es ganadero, pero además es amigo de mucha gente. Mucha gente lo aprecia, lo quiere y lo ve muy bien. Y su historia es muy inspiradora y quiero platicarla y comentarla con ustedes. Tino Pérez, muchísimas gracias. Gracias, Marisa, gracias por la invitación y qué bueno que te fijaste en mí para este programa. Sí, yo dije, tenemos que voltear a ver a la gente que nos inspira, sobre todo dejar este mensaje a las nuevas generaciones, ¿no? Cómo se han formado estos personajes en el estado de Tabasco que han hecho mucho por Tabasco. Tú has sido parte de este crecimiento en la ciudad de Villahermosa. ¿Cómo empieza Tino Pérez? Porque la primera ocasión que me contaste tu historia, Tino, que además es enorme, es muy larga, es muy sabe y muy nutrida, hay muchos detalles que la gente no sabe. Ven a un Tino Pérez ganadero, un hombre muy exitoso, un padre de familia ejemplar, y dicen, a lo mejor llegó y todo lo tuvo en cuna de oro, lo tuvo en bandeja de plata, y no fue así. No fue así, es exacto. Platícanos, Tino Pérez. Bueno, Tino Pérez. Mi nombre es Constantino Alonso Pérez Marí. Qué bueno que lo aclaras. Pero le decía a Tino, la gente sabe cuál es tu nombre de pila, tu nombre de acta de nacimiento. Muy poca gente lo sabe. Constantino Alonso Pérez Marí. Ni Constantino ni Alonso me dicen. Soy Tino Pérez. Universalmente, Tino Pérez en el mundo empresarial, de la construcción, sí, de la sí. Ganadería social y demás. Eres Tino Pérez en Tabasco. Bueno, y nacionalmente porque te conocen en muchos estados. Óyeme, y la única que me decía mi nombre era mi mamá, Constantino, pero encabronada. Sí, ya había algo ahí. Pero ese es mi nombre. Mi papá fue Víctor Manuel Pérez Dueñas, mi mamá Adelita Mari Dueñas. Somos tabasqueños. Tabasqueños. Mi mamá era de Tenosique, mi papá de Atasta, de Centro. Y mi bisabuelo Constantino, gracias a él, Constantino Pérez. Constantino Pérez. Y mi bisabuelo materno, Manuel Marí. ¿Sí? Esos son mis antecesores. Tengo 3 hermanos. Es Juan, después estoy yo, Juan Marcos, Constantino, Luis y mi hermanita Bárbara. Esa es la familia. Una familia pues de mediana escala, medida, pero que además en el estado de Tabasco, repito, Tino, y platicábamos el otro día, parte de tu formación, de tu desempeño y del padre de familia o del personaje que hoy eres en Tabasco fue justo, y lo platicábamos, y creo que esto nunca va a pasar de moda. El núcleo familiar, los valores, la educación y la formación en nuestra niñez es la clave fundamental para no perdernos en el camino. Formación y educación y todo está... esa formación es en base a trabajo, es en base a disciplina. Nosotros, mis hermanos y yo, mi hermana Bárbara, todos trabajábamos. Por ejemplo, mi hermana era la que ayudaba a mi mamá en la cocina y hacía los pucheros y hacía la comida y lavaba la ropa de los hermanos. ¿Una familia sí. tradicional? Las labores, sí, las labores y la forma en que mi papá se hacía su vida era ganadero y nosotros pues ahí estábamos metidos, nos íbamos a ordeñar los 3 hermanos. Aunque a mí era el que menos me gustaba esa chinga de levantarse a las 3 de la mañana. Y mis hermanos le metían durísimo. Mi hermano Luis era buenísimo para eso, mi hermano Juan igual. Pero yo iba porque era parte de mis compromisos, ¿no? Por ejemplo, en aquel entonces
a mi papá no le pedíamos permiso para salir a alguna fiesta, no, salgan donde quieran. Pero eso sí, 3:30, 4 de la mañana, parados y estamos yendo al rancho. Entonces, eso te va formando. Esa responsabilidad que te van dando y que si no cumples, que alguna vez yo falté, ¿Qué sucedía? no, pues me retiraban el dinero, ya no me prestaban el vehículo, me dejaban de hablar, o sea, eran cosas que dices, ay, cabrón. Sí. Sí, entonces, si me echaba yo los tragos, con el solo hecho de que sabía yo que tenía la responsabilidad de ir, pues ya le bajaba yo, ya no me iba yo a fondo con la fiesta, sino ya más mesurado. Y esa es una forma muy eficiente de educar y de formar a las personas. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías ahí, Tino? Estamos hablando de 14, 15, 16 años, éramos así. Sí, chavos. Chavos, y nos dedicábamos a la ordeña. Mi papá tenía la ordeña y luego engordaba sus animalitos, mandaba al rastro, al frigorífico sus novillos, y así lo hacía. Y de lo que ahorraba, después él compraba un terrenito y hacía unas casas y las rentaba. Y esa es otra forma. Yo decía, oye, mira qué bien, ese ahorro lo metía en tema inmobiliario, ¿sí? Pero ¿de dónde salió todo eso? De la actividad agropecuaria, del rancho. Y así crecimos en un ambiente de campo. De trabajo y todo. Sí. De mucha disciplina. Sí. ¿Sí consideras que tus padres fueron exigentes? Fíjate que sí. O sea, sí, pero hoy lo agradezco, ¿no? Hoy lo agradezco. Mi papá era bastante duro, pero, por ejemplo, tenía algo padre. Una vez al año o salíamos a pasear, que si a Cozumel, que si a Cancún, que si a, no sé, así. Esos eran los y era sumamente espléndido. Lo que quieran, órale, papá. Pero no sea más que llegar a la casa y regresaba y apretaba otra vez la llave. O sea, no era botarata, ahorrador, compraba bien, él compraba muchos bienes, terrenos y todas esas cosas. Tenía visión, tenía mucha visión. Y te comenté algo de que él ahorraba y hacía una casa, las rentaba, que esas casas después no las heredó, ¿sí? Y él vivía de sus rentas, después de rentas de casas que él hacía, ¿no? Y creo que eso a mí me marcó mucho porque yo hoy a lo que me dedico es el tema de la construcción. Eso mi papá lo hacía, pues, a su forma, pero lo hacía. Que tú eres LAE, ¿no? Soy LAE, yo soy administración de empresas, licenciado en administración de empresas. Yo estudié mi primaria, mi kinder en el Golondrinas, que estaba en aquel entonces en 27 de febrero. Pero creo que todavía existe, ¿no? El Golondrinas. Sí, no sé si se llame Golondrinas, sí, pero sí. Después en la primaria, la 27 de febrero, que está enfrente del Parque de Atasta. Vivíamos ahí, nos íbamos caminando, chamaquitos, íbamos caminando a la escuela. Y después está mi secundaria en la ETI 11, en San Joaquín, ETI 11. Ahí, posterior en la prepa en la Gregorio Méndez y posteriormente la carrera en Mérida, hoy es Anáhuac Mayap. ¿Cómo era antes? Universidad de Mayap. Antes era Universidad del Mayap. Sí, okay. Fui segunda generación de LAE, ¿sí? La verdad que padre. ¿Tuviste esa visión también de salir de aquí? Yo te decía a ti, ¿no? Saliste de aquí una vez que los jóvenes hoy emigran de Tabasco y empiezan a tener otras ambiciones, otra visión de la vida, pues muy pocos regresan, porque además se les presentan afortunadamente por su formación oportunidades fuera. Pero me decía Tino, yo soy choco de corazón y tú siempre dijiste, regreso a mi tierra, a trabajar a mi tierra y a trabajar por Tabasco. Correcto. En aquel entonces no pensaba trabajar por Tabasco, pero sí había una responsabilidad muy cabrona, ¿no? Porque sí. Te quiero comentar, mi papá nos hereda en vida. O sea, a mis hermanos
nos da los ranchos y nos da ganado y dice, es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Chamacos, estábamos chamacos, no sé, 16, 17, 18 años, una cosa así. No sé, no lo recuerdo. Pero, Pues muy jóvenes pero también. sí, claro, nos dio los bienes y entonces eso te da un sentido de responsabilidad más cabrón. Porque Sí. decir, puta, no la vaya yo a regar. Exacto. Entonces, pasaba algo, cada vez que íbamos a hacer alguna venta o algo, algún movimiento importante en el rancho, siempre le consultábamos a mi papá. Por ejemplo, la que me acuerdo, ¿no? Recuerdo que nos da a cada quien nuestros terrenos y el ganado para las ordeñas, porque era ganado lechero, era el ganado lechero, que él venía haciendo de muchos años, ¿no? O sea, unas buenas líneas genéticas y y yo de plano le dije, oye papá, yo ordeñar no quiero. Entonces me dice, bueno, pues eso, haz negocio con tus hermanos, que no salga ese ganado de aquí y véndeselo a tus hermanos. Y entonces es como yo trato con mi hermano Luis, mi hermano Juan, y ese ganado que me tocó a mí, esas vacas, se las dejo a ellos. Y con ese dinero, entonces yo ya compro ganado siembra de registro. Y es en donde me meto al tema de las exposiciones y esas cosas, ¿no? O sea, a corta edad ya tenías tú esa pasión y esa visión de a qué querías específicamente dedicarte. Sí, efectivamente, a mí el ganado me gusta muchísimo, ¿no? O sea, la verdad que sí, y le entiendo muy bien a ese tema y sé por dónde, ¿no? Pero sí, yo no era muy de seguir ordeñando, o sea, era una gran madriza. Entonces, sin embargo, no me desagrada el tema de la ganadería, esa es la realidad. Pero sin embargo, sí, volvemos al tema de que ese es el hecho que nos hayan dado esas tierras y ganado, te da un sentido de responsabilidad muy cabrón. Pero en ese, y todavía es doblemente aplaudible, Tino, porque en muchas familias en México ha sucedido esto y lo que han hecho los hijos es derrocharlo, gastarlo y todo lo que sus padres trabajaron o les dejaron, pues se lo terminan echando en 1 año, 2 años, 5 y ahí acabaron con la quinta y los mangos, ¿no? El tema de enfocar de esa disciplina, de esa confianza que además tu padre les dio, porque es un tema de confianza. De confianza. A tan pequeño, o digo, a tan temprana edad, muy, muy jóvenes. Pero no lo hizo a la pendeja, pues, ¿por qué? Porque la chamba que nos metía a trabajar desde chamacos y entonces nos sembró ese amor por la tierra. Entonces, eran muy bajas las posibilidades que la regáramos, que hiciéramos mal uso de lo que nos estaba dando. Y además te decía, eso es lo tuyo. Si te lo chingas, Ya hasta ahí llegaste. Es correcto. Entonces, Dios, eso te pone, que hace que te ponga las pilas. Y, ¿sí? Y tus padres fallecieron hace algunos años, mucho tiempo, quizás, y eso también los hace enfrentarse a un doble reto en la vida, porque ya no están ellos. Ya no estaban, sí, ya no están, y entonces sí. Pero creo que, y se los agradezco mucho, esa dureza en el sentido de cómo era. Pues es que así era antes. Así era antes. A cuartazos, chanclazos, sí. castigos. Sí. Y hoy, puta, haces eso y ya su madre baja el bote. Te demandan. Sí, ¿no? Es correcto. Sí. Antes así nos educaban. Te debió pasar, no somos tan distantes de generación, que la mamá te volteaba a ver con el ojo y tú ya sabías. Sí, ya sabías que no tenías nada que hacer ahí. ¿Sí? ¿Sí? Pela, hijo, no tienes nada que hacer aquí. Con una mirada. Con una mirada. Sí. Y hoy los hijos, en estas nuevas generaciones, pues ya ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Como decimos sí. vulgarmente, los hijos se ha perdido mucho esos valores, esa identidad y ese respeto de autoridad que teníamos antes hacia nuestros padres, que era fundamental para nuestra formación. Y ahorita que dices lo del country, Tino, que creo que tu padre debió haber sido un gran visionario porque... Te platico cómo era mi papá. Porque invirtió en lugares que... Mira,
Mira. Hoy son punto clave en el estado de Tabasco. Mira, mi papá estudió hasta el 6º de primaria, pero tenía una leía mucho. O sea, si tú le tocabas un tema, por ejemplo, de béisbol, te platicaba de los equipos, de peloteros y de estadísticas y todas esas cosas. Si tú le platicabas, si querías platicar de política, la aventaba. Pero él leía mucho. Y tenía otra cosa, tenía una habilidad para sacar unas cuentas. O sea, tanto, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, pero te las sacaba así, ¡pah! Y tú, bien pendejo, todavía sacabas las calculadoras. O sea, habilidoso para los números. Los números bueno no para le los ganabas con nada. Claro. O sea, no le ganabas con nada. O sea, era bastante. Él era el mayor de los hermanos y mi abuelo, pues descargó mucha responsabilidad en él en el tema de los ranchos. Él se iba al rancho, donde es el country, ahí era el rancho y él era el encargado, él era el que estaba ahí. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente, Tino, en donde toda esta zona o que hoy tiene una plusvalía importante en Villahermosa, eran ranchos y eran zona rural, podríamos decir? Fíjate, que sí. Esa propiedad era una propiedad de 1,082 hectáreas. Se pagaban prediales en Cunduacán, en Nacajuca y en Centro. Okay. Sí, era una propiedad grande. Y abarca lo que es el ejido Catalina, lo que es parte de Lomitas, toda esa zona. O sea, era un ejido. Eran propiedades, pero con el tiempo, las políticas de aquel entonces, pues se convirtieron en ejido en contra de la voluntad de mi abuelo, pues, pero ahí queda, esa es otra historia. Ese es otro podcast. Otro podcast, sí. Pero la propiedad al principio eran 1,082 hectáreas. ¿Qué tan retirada estaba esa propiedad de Centro de Villahermosa en ese momento, Tino? Pues era retirado, mi papá se iba en caballo de Atasta, de la Fuente del Chorro, ahí estaba la casa de mi abuelo. Entonces iban a caballo y por el Hotel Baez, ahí se tiraban y llegaban al río Carrizal. Ahí estaban los que te cruzaban en lanchita, entonces a caballo se iban, cruzaban el río nadando y continuaban todo eso. Entonces era a caballo, sí. Era retirado, ¿sí? Entonces, así era mi papá, así era de trabajo, cabrón. Y era muy analítico. Por ejemplo, yo siempre le platicaba mis cosas y de repente me hablaba a la casa, porque no habían celulares. Oye, ya sé cómo le vas a hacer para estas cosas. Pero me hablaba a las 12 de la noche. Y él se quedaba analizando por dónde y cómo enfrentar los temas que yo le decía, ¿no? Qué bonito. Fíjate que, volviendo al tema vienen los legionarios. El tema del country. El country. Para empezar, en el gobierno de Madrazo, se proyecta la avenida el Bicentenario, que era prolongación de Paseo Somacinta, hoy Bicentenario. Y esa prolongación pasa por los terrenos de nosotros. Esa fue una gran bendición. Entonces, el que hizo eso, Rafael Rubio Quintero, fue el que estaba en la Junta Estatal de Caminos, que era un teapaneco que falleció, el ingeniero, buena persona y todo, pero él era el encargado de hacer ese proyecto en el gobierno de Roberto Madrazo. Entonces, pero el que ejecutó la obra fue Sotop, y en ese entonces yo tenía mucho que ver con el padrino de Sandra, que era el arquitecto Membreño, Alberto Membreño. Con él se vieron las afectaciones y todas esas cosas, ¿no? Y todo eso, al final, vienen los legionarios y dicen, oiga, queremos establecernos en Tabasco, poner los colegios, el colegio Cumbres. Todo. Esa fue una anécdota importante. Que en ese momento era Kilimanjaro, ¿no? Sí, así empezó el ¿Sí? Kilimanjaro, que ellos Kilimanjaro estaban en la deportiva, en donde era la casa de los Portillas, de los Portillas, que después fue de los Rovirosa. La casa de la esquina aquí en Mario Brown y Ciudad Deportiva. Ahí inició el Cumbres, que era Kilimanjaro. Sí.
Entonces ahí se donó una parte del terreno y otra la pagaron para que se establecieran. Y yo recuerdo que ya estaban ellos ahí y yo le dije a mi compadre Gustavo, oye, creo que es el momento de hacer algo allá. Y mi compadre me decía, no, coño, ya está el basurero, no es el momento, aguántate, y que no sé qué, y que vamos a hacer algo. Nadie va a ir para allá, está lejos, y la chiputa. Y yo mucho le insistí hasta que dijo, órale, pues, vamos. Y arrancamos, efectivamente arrancamos sin dinero, sin nada, con lo que vendíamos íbamos avanzando y con lo que mi compadre aportaba, y ahí íbamos. Pero la venta era muy lenta, no se vendía nada. Te puedo decir que fuimos los primeros en poner un blog en esa zona, que hoy es una zona de mucha plusvalía. Sí. Una zona en donde hay 26, 27 fraccionamientos, donde hay 7 colegios, incluyendo universidades, donde hay ahorita se está construyendo un hospital, en donde viene un centro comercial importante, 2 centros comerciales importantes, y creo que es una zona que ha crecido muy bien. Esa zona tiene que ver con Centro y con Nacajuca. Ahí. Y toda esa, como tú bien dices, pusiste el primer ladrillo del otro lado de Villahermosa en ese momento, en donde posiblemente nadie tenía la visión, ¿no? Y además la magnitud en la que iba a crecer también Villahermosa y la plusvalía que hoy tiene la zona country, universalmente llamada, o Bicentenario. Fuiste el primero que puso y fuiste testigo además, Tino. Hoy a ti nadie te puede contar cuántos ductos pasan por ahí, cuántos ríos, cuántos desagües, cuántos problemas de Comisión Federal de Electricidad y cuántas situaciones se han presentado para que esa zona pues tenga lo suficiente para operar ya con un mundo de lugares y centros comerciales y casas habitación. Sí, mira, y te digo, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el country, la red de agua era de 15 pulgadas, 10 pulgadas, no recuerdo. Y la tuvimos que hacer de un diámetro más grande porque llegó el momento en que empezaron a hacer más fraccionamientos alrededor y pues ya no daba. Y en aquel entonces hicimos un acuerdo con todos los propietarios, los constructores, era Evaristo el que estaba, de que nosotros íbamos a meter la red de agua a cambio de que lo tomaran en cuenta en los derechos de interconexión. Entonces a nosotros no tenemos un acuerdo ahí en donde la interconexión no nos cuesta, porque normalmente te cuesta, ¿no? Pero no es gratis, lo pagamos antes, lo pagamos con la red porque fue insuficiente muy rápido. Y así ha pasado con todos los demás servicios. Y hoy hay un problema, la vialidad. Ya hay un flujo de vehículos muy importante, porque además es una salida más que se tiene de la ciudad. Sí. Entonces, hoy creo que el gobierno debe de apostarle a invertirle, a ampliar esa avenida, que hoy es un caos, ¿sí? Y están están libres, ¿cómo se llama? La restricción, el derecho de vía hoy está libre. Solo hay unas taquerías ahí que están dentro de ellos pudieran hoy tomar... estamos muy a tiempo de ampliar las avenidas. Sin problemas ni contratiempos. Se tiene que hacer esa inversión. Porque hoy es un problema, ¿sí? Así como nos quedamos cortos en aquel entonces con el tema del agua, y luego con la luz, que creo que ya se resolvió ese tema. Bueno. Hoy es importante ampliar la vialidad, que está el espacio para hacerlo, ¿sí? También hay otra cosa, hay un circuito, el libramiento, ese libramiento que está, solo lo usa los vehículos de afuera. Nosotros ciudadanos, pues no tenemos el acceso a mano. O sea, oye, sí, vete a la carretera Cárdenas y te subes y ahí. Eso no
no funciona Pero así. ahí pagas, ¿no, Tino? Tienes que pagar. Mira, hay una propuesta y creo, ojalá y se lleve a cabo, que continúen la Avenida Bicentenario y la conecten a ese libramiento, aunque te cobren. Entonces, toda esa zona que está ahí, por ejemplo, que quieran ir al aeropuerto, que quieran ir a Macuspana o a la zona de Ríos o toda esa, ya no tienen nada que hacer en pasarse a la ciudad. Atravesar la ciudad. ¿Sí? Aunque cobren. Pagas 15 pesos, no sé cuánto Lo cueste. que te tú que lo has cobren lo van a pasado, pagar. Pero entonces ahí sí, ya como ciudadano, ya tienes una alternativa más de vialidad. Hoy vas al aeropuerto, a fuerza tienes que ir, meterte a la ciudad. Y otro proyecto Y nadie transita por esta vía, ¿verdad, Tino? Bueno, por transitan los foráneos, los trailers y todo eso. Pero uno que estamos ahí, la verdad que sí ayudaría mucho Al desfogue. Al desfogue. La verdad, dime, ¿qué obra importante de vialidad en infraestructura de calles en Villahermosa? Dime una importante que haya en estos últimos años. Una. No sé. No hay. No sé. La última que hubo fue Bicentenario. Y eso estamos hablando del gobierno de Madrazo. Imagínate. Esa ampliación del periférico, que hoy ya no es periférico, duró 2 sexenios en que se terminaran. ¿Sí? O sea, que hoy ya es insuficiente. Yo creo que, con todo esto que te digo, sí es importante ampliar esa avenida que Bicentenario y terminar el libramiento este. O sea, hay que darle la vuelta a la ciudad. Sí. Darle vuelta a la ciudad. O sea, la parte que va a Teapa, toda esa zona, y cerrarla ya al aeropuerto, cerrar el anillo. Eso sería sumamente importante. Esa infraestructura la agradeceríamos nosotros los ciudadanos, porque hoy estamos apretaditos. Sí. Apretaditos. Oye, Tino, y con este proyecto de Villahermosa 2030, no sé, digamos, las autoridades o las cabezas de este proyecto no socializaron o no pudieron ustedes acercarse a decir, oye, hermano, méteme aquí en este proyecto tan importante. Yo platiqué en esta mesa, en estos micrófonos, con el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Casasus, y le puse sobre la mesa justo el tema del country, ¿no? Lo que estaba sucediendo ya. El Parque Tabasco, viene la feria y los del country han de decir, China, ahí viene la feria, ¿no? Sí. O sea, porque son 15 días de una locura, ¿no? Para ustedes y para quienes viven en esta zona de Bicentenario. Y él me platicaba, pues, va a haber un desfogue, no lo sé decir en los términos no correctos, de ingeniería, pero él hablaba de que sí se pensó en esta zona y que habrá 2, 3 salidas que van a desfogar. No es la opción que tú me dices, porque lo tendría presente. Pero, ¿conocen ustedes este proyecto? ¿Se lo socializaron? ¿Conocen los beneficios que le va a dar a esta zona que hoy ya se encuentra ahorcada? ¿O no saben ni de qué se trata? La verdad no lo conozco, pero obra que se haga en ese sentido son buenas, ¿no? Pero yo soy un ciudadano más que doy el punto de vista que creo que puede resolver. Y también en el tema ganadero, que hacia allá vamos para ir cerrando. El tema ganadero también, pues ya la familia, ¿no? Tu hijo, tú, multipremiados también ya a nivel nacional con el Brahman. Platícame de esto. Quiero concluir. Concluye. Mira, volviendo al country, fue difícil que eso fuera una realidad. Que arrancara. O sea, ¿sabes en cuánto se vendía antes los lotes ahí? En 800 pesos el metro. O sea, eran 160,000 pesos, te costaba un terreno de 200 metros. ¿Sí? Hoy ese terreno está en 8, 10 mil pesos el metro. El metro cuadrado. Y hay amigos que compraron así a 800 pesos el metro y hoy tienen ahí su mejor inversión de su vida. Sí. Con el solo hecho de aguantarse. Es correcto. Y de confiar. El primer habitante del country se llama Marcelino González. Él fue el primero que llegó a vivir ahí. ¿Y ahí sigue Marcelino?
Ahí sigue Marcelino. Marcelino. Sigue Marcelino. Y recuerdo que le vendimos y estaba entre albañiles. Pero él fue el primero. Él tiene su parte de la historia. Y el que confió también en el proyecto, ¿no? El que dio el voto de confianza para... ahí era el rancho. Ese rancho me empezó, la ciudad me empezó, o la urbanización me empezó a quitar espacio para los animalitos, para el ganado. Y ya tuve que adquirir lo que hoy es el K30, ¿sí? Y una marca posicionada a nivel nacional en el ámbito ganadero. Sí. Eso, la verdad que sí, gracias a Dios ha pasado eso, ¿no? Nos ha ido bien en la ganadería, en el Brahman rojo. Entonces, ahí empieza lo que es el Brahman rojo. Sucede que yo criaba ganado Simbra, como te comenté, de registro, y ganado Nelore de registro. Y en alguna ocasión mi compadre César Lastra hizo un evento porque iba a irse a vivir a Estados Unidos por un tiempo, cuando estaban las cosas muy malas acá. Y hizo un evento en donde vendió muchos animales Brahman gris, él se llamaba el Brahman gris, pero dentro de lo que iba a vender traía unos animales Brahman rojo. Te estoy hablando del 2007, 2006, 2007, por ahí. Y sucede que pues vendió todo lo que iba a vender, menos los rojitos, que eran embriones que trajo de Estados Unidos, y estaban de destete, eran 24, 25 animales Brahman rojo, que nadie les compró. Yo me quedé con él hasta el final, junto con Tilo Pérez y con su hermano Gustavo, echando trago, y ya en la gran borrachera me ensartó las chingadas becerras esas. me las ensartó. Me chingo ahí, bueno, pues, él me las vendió y todo. Y para que yo no me fuera a rajar, al otro día a las 8 de la mañana estaban todos los animales en el rancho. Ya te los habían ido a dejar. Ya estaban ahí en el rancho. ¿Qué te quiero decir con eso? Esa raza era algo que nadie apreciaba, nadie... Y esto estamos hablando hace 19 años. 19 años. Nadie volteaba a ver esa raza. Sí. Eso era algo que pasaba. Entonces, en ese entonces, ahora que lo platico con mi compadre, le digo, después de esa ensartada que me diste, te digo una cosa, pasaron porque además estaban feas, porque estaban en el destete, todas flacas, jodidas, dadas en la madre. Pero entonces me sentí muy mal con él, porque la verdad que es un cabrón que yo quiero un chingo, y dije, hijo de la chingada, me chingo. Y lo dejé. Lo hablaba yo, pero ya estaba yo así como Sí, ya está de ching. No, hijo de su madre. Sí. Decepcionada, mi compadre. Decepcionado. ¿No? Sí, y se lo digo. Hoy le ponemos un altar al compadre. No, nos cagamos de risa porque puta. Nos reímos y luego, él dice mi compa, César, y luego mi compa Tilo Pérez, que se prestó al desmadre porque él fue el que se ofreció para llevártelas al otro día. Ya no había escapatoria, ya lo tenías ahí, algo tenías que hacer ya con lo que tenías, no, caí en la mafia esa de estos cabrones. Bueno, ahí empezó la historia. Y dentro de ese trato él me dice, mira, y tengo una más grande que te la voy a dar al mismo precio y va preñada, me dice. Está bien, yo en la peda, pues. Listo. Y llegaron todos los animales y todo listo. Y después pasó el tiempo y pare la vaca. Y pare un becerro sumamente hermoso. Ajá. Que le pusimos varón rojo. El varón rojo. Ese varón rojo fue el toro que realmente nos abrió las puertas, nos dio a conocer y todo. Pero yo no lo hice. Lo hizo mi compadre César, que me cayó a mí. Bueno, porque hay justicia divina, ¿verdad? Justicia divina. Así es. Me cayó a mí, la verdad que... Gracias a esa peda. Sí, salimos. Sí.
Justicia son cosas divina. que dice, oye, Sí. que pues, es así, o sea, son cosas de destino, ¿no? Sí. Yo ni siquiera, creador de Brahman era. Yo fui porque acompañaba a mi compadre, yo no iba ni a Mira. comprar, o sea, son cosas de destino. Y hoy ya tienes un lugar importante a nivel nacional. Sí, Tu hijo sí. también ya está en competencias, ¿no? Sí, te platico. Y después de eso nace ese varón rojo, que era un becerrito muy bonito, rojo cereza, rojo hormiga. Era una cosa impresionante, bien armadito, con mucha raza, precioso, precioso. Y lo llevaba yo a la feria, lo llevé a la feria y de exhibición, todo mundo tenía que ver con ese becerrito. En aquel entonces, Arturo Prats me dice, oye, tengo un amigo y un cliente que te ofrecen 50,000 pesos por el becerro. Ya lo iba yo a vender. Y brinca toda la familia, no, ¿cómo vas a vender el becerro? Pero era un dineral en ese entonces, 50,000 pesos por un becerrito de 7, 8 meses. Era algo que fuera a hacer. Y yo ya estaba por aceptar. Y la familia dijo que no. Entonces ahí se quedó, lo criamos, lo empezamos a meter en competencias y en competencias. Y sucede que ese toro, pues gana la raza. Era mi primera vez que yo ganaba una raza en toda mi vida. Y hablábamos la vez pasada también, Tino, del tema de lo que le ha faltado a Tabasco para destacar. Siempre se dice, Tabasco es una tierra ganadera. Y bueno, lo confirmo como tú dices, no es destacado en esta raza. Pero no logramos cumplir con ciertos requisitos para poder destacar de manera formal o certificaciones, no sé cómo se le llame en ese rubro, para que Tabasco pueda competir con estados del norte, ¿no? O por ejemplo con Yucatán o con otros estados que sí cumplen como con esas certificaciones en el tema ganadero. Mira, la vocación natural de las tierras de Tabasco es la agricultura, la ganadería. Pero nos llegó el petróleo y eso, deja una derrama importante. Nos distrajo, digamos. Deja una derrama importante y un sector que no puedes descuidar. Pero nos olvidamos de nuestro origen. Nos olvidamos de que de ahí hay muchas familias. Te acabo de decir que mi papá nos crió ordeñando. Y así como mi historia, así hay muchas familias que dependen del cacao, que dependen del plátano, que dependen del ganado, que dependen del borrego, que dependen de la pesca. Ese sector hay que apoyarlo. Sí. ¿Sí? Entonces, hablando en el tema de la ganadería, te quiero decir... La certificación y todo lo que nos hace falta. Nosotros estuvimos Tabasco en los 80, 70, 80. Pues éramos los que surtíamos la carne, ¿sí? Y éramos los que le poníamos el precio a la carne. Teníamos un frigorífico que era digno, sí, y era de ejemplo. Teníamos una unión que era ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucedió? No quiero meterme en líos de grillas ni nada. Sí. Pero a lo que voy, nosotros perdimos un valor agregado. ¿Qué hacíamos antes o qué hacía mi papá y la gran mayoría de los ganaderos? Ordeñaban sus becerros, los engordaban a pasto y minerales, llegaban a $1, los mandaban al frigorífico. Me acuerdo que eran 11 animales en un rabón, esto entraba. Y con esos 11 animales, en aquel entonces te comprabas una camioneta. Esa era más o menos la conversión, ¿no? Te comprabas una camioneta, eso era. Hoy no te compras nada. Entonces nosotros como Estado estamos en zona B y en proceso de hacer limpieza. Este gobierno está haciendo la chamba. Están haciéndose los barridos para lograr un estatus sanitario que nos permita que nuestros animales tengan mejor precio. Cuando tú tienes un estado sanitariamente limpio, el precio se va arriba. En Yucatán, Tizimín, que está a 1,000 kilómetros adelante de nosotros, tiene mejor precio que los becerros que nosotros tenemos.
¿sí? Allá son 20 pesos más que lo que tiene Tabasco. O sea, con el solo hecho de limpiar y lograr un estatus sanitario como el que tiene Yucatán, estaríamos hablando de 20 pesos más por kilo de animal. Entonces, con esa acción, todo el gremio, todos los ganaderos, vamos a ganar. Claro. Y yo le aplaudo a este gobierno esa acción. Claro. Esa acción. Y nosotros como ganaderos, lo que nos toca es permitir y colaborar para que eso se lleve a cabo. Para que eso suceda, es correcto. Para que eso suceda, porque la ganancia será, el beneficio será colectivo. Qué bueno. Y cerrando esto, gracias a que a esa, aquí te quiero presumir algo. Mira, en el año pasado me dieron la medalla presidencial al mérito ganadero. Sí, lo sé. Y aplausos de pie. Y eso se debió al impulso en donde colaboré al impulso del hato Brahman rojo en México. Por ese fue el motivo por el cual se me dio esa medalla. Y esa medalla no es más que el reconocimiento que se le da a todas las familias ganaderas, sí. y a mi familia, a mis hermanos, a mi abuelo, a mi papá, porque a eso nos dedicamos. Y entonces le toca al menos ganaderos de la familia, pues, pero realmente, aunque no me metí al principio a fondo, pues hoy me toca, y eso es algo que yo comparto con ellos, ¿no? Y es algo que queda aquí. Eres muy destacado en este gremio, eres muy destacado también en el tema de la construcción, y como un buen ciudadano, yo decía, no hay nada mejor que le podamos dejar a nuestros hijos un buen legado de una buena reputación de los padres, Tino, y creo que han hecho una muy buena labor. Sandra y tú son personas muy queridas en Tabasco, y qué padre que puedas aportar siempre, porque donde puede, ahí está Tino con un corazón que se le desborda del alma, tratando de ayudar y de estar en todas las pistas y de poder colaborar en lo que más pueda en su estado, en sus gremios a los que se dedica. Sí. Y felicidades, Tino, y gracias por esta extraordinaria charla, y creo que vamos a dejar no un granito, una tonelada de arena en sus corazones, en sus mentes, después de escuchar esta historia inspiradora. Gracias, Tino Pérez. Gracias a ti. Nos vemos pronto en las grandes esferas nacionales del ganado. Sí, gracias, Marisa, por la invitación, y la verdad que me gusta siempre compartir eso, ¿no? Porque lo hemos hecho con todo cariño, y es una vida que he llevado sin joder a nadie. Exacto. O sea, me levanto solamente para adelante y para adelante. Qué bonito eso. Y va para adelante. Qué bonito eso. El de arriba te compensa cuando te chingan. Es correcto. Qué bonito levantarse con la frente en alto, ¿no? Sí. Qué bonito levantarse todos los días pensando en cómo hacer el bien, en cómo ayudar a los demás. Y es algo que creo que reconocemos mucho en ustedes, en tu familia y en muchas personas, porque esa es la grandeza de Tabasco. Gente bondadosa, gente con esta humildad, con esta sencillez y con este amor a nuestra tierra. Gracias, Tino Pérez. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Este fue un capítulo más de Una Charla Sin Rodeos con Marisa Perea. Hasta la próxima. Gracias.